Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es 29 de marzo de 2023, el último Sin Fronteras hasta después, hasta en abril. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6:33, como yo soy un desastre con las fechas, olvidé saludar a nuestra compañera de trabajo, Damara Antonia Corea Gutiérrez, que estuvo 61 primaveras, arribando a 61 primaveras el lunes. A ver, el lunes, sí, el propio lunes fue. No nos invitó a ninguno aquí. Hizo un bacanal ahí en su casa, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, yo estaría mal invitado porque ni siquiera la felicité a tiempo, pues. Felicidades entonces a Damara Antonia Corea, contadora general de Radio La Primerísima. Este viernes será la misa del tercer aniversario del compañero Jacinto Suárez Espinosa. Maura Costa, un compañero de una dilatada trayectoria en el Frente Sandinista desde allá, desde 1963 aproximadamente, de la pelota de los chavalos de San Sebastián, de San Antonio, de aquellos años, hace 60 años de eso ya, de la pelota de Edmundo Pérez, de Chico Moreno, de Daniel Ortega, de los hermanos Ortega, de El Cuervo Guerrero, creo que por allá, no me acuerdo ya lo otro. Jacinto Suárez, que durante muchísimos años se especializó en relaciones internacionales con partidos políticos y con gobiernos. Una pérdida notable para el Frente Sandinista, porque él estaba totalmente lúcido, con una memoria privilegiada, pero sufría de una aguda insuficiencia renal que finalmente le significó la muerte. Saludamos a su familia, a su viuda, que nos ha enviado la invitación. Es el viernes, a las 5 de la tarde en la parroquia de la Merced, aquí en Managua, en el barrio La Reinaga, con el padre Antonio Castro. Saludamos a Gilma Pérez Casar, la viuda de Jacinto. Bueno, también quiero agradecer el compañero Odel Ortega Jr., hijo del héroe viviente Odel Ortega. Saludos a ambos, saludos a Odel viejo, ya está viejo Odel, ¿verdad? Delegado del MEFCA ahí en el departamento de Huaco, pero militar retirado y con una trayectoria que no es jugando. Ya prometió Odel de que me la va a contar. Lo que yo le pregunte, dice, dale pues, tengo que ir a Huaco, sí. Vamos a ver si vamos muy pronto para entrevistar a Odel Ortega. Ese hombre tiene una historia salvaje y la vamos a contar. Y saluda a su hijo que nos trajo de obsequio 2 libros. Zapata y la Revolución Mexicana. Este es un libro famosísimo, se considera esencial para entender al general Emiliano Zapata, o al fenómeno Emiliano Zapata, mejor dicho.
escrito por John Womack Jr. Y también nos trajo un libro de otro extraordinario revolucionario, Pablo Monsanto, no es el seudónimo, el comandante guerrillero guatemalteco, que aquí vivió algún tiempo y escribió sus memorias prácticamente, ¿no? Un poco la historia de la guerrilla guatemalteca. Se llama Somos los jóvenes rebeldes. Y a propósito de lo que hemos hablado viernes y lunes de los héroes chilenos, quiero saludar a los chilenos residentes en Nicaragua y a los chilenos vinculados a Nicaragua allá en Chile, que son muchísimos. Ayer estuvimos platicando con Gadiel Arce, el embajador de Nicaragua en Santiago de Chile, y él nos cuenta que él ha hecho contacto con muchísima gente que mantiene vivo la revolución y que eso sigue siendo solidaria. Lo que pasa es que los traidores están en el gobierno, pues. Pero bueno, entonces a propósito de eso, Marta Berroterán, periodista nicaragüense, a quien conocemos hace mucho tiempo, está casada con un chileno internacionalista que ya es nicaragüense, porque ya tiene como 50 años de vivir aquí. Pero bueno, entonces Marta va a publicar un libro, o ya lo tiene, pues lo va a presentar en abril, que se llama Acciones Combativas de Internacionalistas Chilenos en Nicaragua. Lo va a presentar en la UNAM Managua en abril próximo. Y felicidades a Marta. Y saludamos, repito, a toda la comunidad de chilenos que pelearon en Nicaragua, de sus familiares. También nos escribió el compañero Sergio Rodríguez Goldstein, creo que también estuvo aquí en Nicaragua en el Frente Sur y ahora creo que vive en Venezuela, si mal no recuerdo. Muchas gracias a todas y a todos. Ve, y se me olvidó mencionar que en el encuentro de la solidaridad europea en Londres estuvo una gran compañera, una muchacha muy activa en la difusión de lo que ocurre en Nicaragua, en conocer también lo que hacen ellos en Europa. Se trata de la compañera Brenda Castillo, nicaragüense de origen y de corazón también, viene con frecuencia, pero vive hace algún tiempo en Europa, creo que en Países Bajos, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. De manera que también saludamos a Brenda Castillo, que ella anduvo en Londres con Joaquín Alfonso y toda la pandilla. Bueno, vamos a hablar de cosas que no son agradables, pero que nos dan lecciones. Nos dan lecciones. Y vamos a empezar con el espanto que ocurrió entre la noche del lunes, perdón, y la madrugada de ayer en un albergue, en un centro de detención. Eso no es un albergue, para migrantes ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, que queda en la frontera con Estados Unidos. Al otro lado está El Paso, Texas, y a este lado está Chihuahua. Conozco Ciudad Juárez. Lo que me dejó a mí impresionado cuando estuve ahí, el puente que une sobre el río Bravo, ¿no? Y el tráfico, chocho. Bueno, 38 migrantes murieron ahí, asfixiados, la mayoría, algunos quemados, calcinados por el fuego. O sea, 38 compatriotas latinoamericanos que los había deportado a Estados Unidos o que no habían logrado la famosa tarjeta de asilo para cruzar legalmente a Estados Unidos. Cualquiera de las dos cosas. Y la versión que ofreció el presidente de México ayer fue bastante chueca. Vamos a hablar de esto bastante.
Fíjense, 37 murieron en el propio incendio, uno murió después, son 38. No han difundido los nombres de los fallecidos. Dieron todos los nombres de todos los que estaban en el centro de detención. Le llaman estancia provisional del Instituto Nacional de Migración de México. Un colombiano, ese sí confirmado que murió, un ecuatoriano murió, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, todos murieron, los 28 guatemaltecos, 13 hondureños, de ellos 5 fallecieron, 13 venezolanos, y hay 28 que están internados en los distintos centros hospitalarios en estado delicado a grave. Evacuaron a 83 migrantes, 7 trabajadores y 15 mujeres, y los demás quedaron ahí atrapados en el fuego. Entonces, ¿cuál es lo relevante de esto? Miren, en mi opinión, ¿verdad? A ver, hay un video que circula del momento final, el último video que debe haber filmado de esa cámara, pues, donde se observa que efectivamente uno o dos de los detenidos en ese centro le pegan fuego o tiran 2 colchones hacia el fuego que ya se había iniciado y que no se sabe cómo se inició. Según la versión del presidente López Obrador, los propios presos incendiaron los colchones para protestar porque habían sido detenidos y exigían salir en libertad y que el incendio se salió de control. La versión que ofreció ayer por la mañana López Obrador, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que, en primer lugar, los propios familiares de los migrantes denunciaron que el día lunes, la policía en Ciudad Juárez había hecho una redada de migrantes que se dedican a pedir limosna para poder vivir, porque no tienen permiso para trabajar, no tienen autorización para pasar legalmente al otro lado. Entonces, ¿de qué les queda vivir? Pues de la limosna. Entonces andan en las esquinas, en los semáforos, cruceros le llaman los mexicanos, a las 4 esquinas, pues, de una. Nosotros le llamamos las esquinas, ellos le llaman los cruceros, en los cruceros, pues. Ahí, o limpiando vidrio, o pidiendo limosna. No les queda de otra, porque a veces no tienen ni siquiera para hacerse de un limpiabrisas, pues. Un limpiaparabrisas, perdón. Entonces ni eso, pues. Entonces lo que quiero decir es que son gente que no salió de su país por puro gusto, voy a ir a vagar. Generalmente son gente que necesita irse. Aunque hay otros que se van por la ilusión, ¿no? Que allá voy a sacar reales, voy a montar un negocio en mi país. ¿Ah? Allá me está esperando mi hermana, mi primo, mi prima, mi cuñada, mi cuñada. Y nada, se hacen castillos de naipes. Y cuando llegan allá la situación es muy dura, pero bueno, van en ese rumbo, van porque necesitan irse, porque no tienen de otra, o porque van con la ilusión de mejorar, pues. Y creen que en Estados Unidos lo van a lograr, y hay muchos que lo logran y hay otros que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que México ha tenido una política de doble moral. Un discurso, el de López Obrador oficial, y otro en la realidad. Eso es lo que ha ocurrido. Militarizaron las 2 fronteras. Hay 30,000 militares de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano que resguardan la frontera entre Chiapas y Guatemala y la frontera entre Estados Unidos y México. La que está más o menos libre es la que va por Belice, pero es la más prolongada, pues. Bueno, la militarizaron y uno entiende, después tienen presión de los yanquis, a ellos les interesa, privilegian su relación con los yanquis porque
su principal mercado para vender y para comprar, estamos claros, tienen razón en eso, deben priorizar eso por encima de todo. Una de las condiciones que le ponen los gringos es frenarme esa migración irregular. Y han negociado, pues mira, no, te la voy a frenar, pero buscar cómo ayudar, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que han echado preso a un montón de gente. La verdad es que le cobran a la gente, las autoridades de migración y policiales le cobran coimas a la gente. Las maltratan, las asaltan. Esa es la verdad, eso es lo que está ocurriendo. Y ocurre hace tiempo. Se bajó bastante los primeros 2 años de López Obrador y después se desató de nuevo y no pasa nada. Y lo otro es que esos albergues no son tales, dicen albergues del Instituto de Migración, mentira, son cárceles, ¿verdad? Y los tratan como presos. Pero además, ahí no hay condiciones. No había extintores para apagar un fuego como el que ocurrió. No tienen salidas de emergencia. No tienen un plan de evacuación. Y el resultado es ese. Entonces, salen, la mayoría de los que estaban en el albergue, en el centro de detención, salieron. La mitad más o menos. Pues. La otra mitad quedó atrapada, bajo llave. Esa es la verdad. O sea, murieron asfixiados la inmensa mayoría. Y alguno murió quemado, lo cual es espantoso de por sí. Cualquier muerte es espantosa, era sobre todo en esas circunstancias. Pero morir quemado vivo es bastante peor, pues. Ahora, fíjese bien. Hay cerca de 12,000 migrantes pernoctando en Ciudad Juárez. Y ahí pasan meses. Con la desesperación de que quieren cruzar, porque ese es su objetivo, cruzar. Entonces no se asientan en Ciudad Juárez o en otra localidad mexicana porque su aspiración, su ilusión es cruzar. Entonces duermen bajo los puentes, a veces hay albergues de organizaciones caritativas, ahí les dan donde dormir y comer, pero no pueden permanecer mucho tiempo, lo sacan. Además, cuando hay frío, porque ahí hay frío de verdad, ya está terminando, pues, pero hay frío ahí, hermano. Y sin ropa adecuada. Entonces es triste, pues. 12,000. Pero además, fíjense, el año fiscal, 2022, de Estados Unidos, detuvieron a 2,760,000 indocumentados. 2,760,000. Y los mandaron de regreso. Las personas en busca de asilo, porque hay un trato, ahora firmó un trato México con Estados Unidos, entonces para poder ingresar a pedir asilo a Estados Unidos, tienen que haberlo pedido primero desde otro país, y México es el tercer país. ¿Verdad? Entonces, estás hablando de que la mayor parte de los centroamericanos, ahí van brasileños, colombianos, ecuatorianos, panameños, costarricenses, ecuatorianos, hasta argentinos, y van también de países extracontinentales, sobre todo del África, pero también van de Bangladesh, de India, de Pakistán, de China. Ahí van. Aquí pasan, ¿verdad? Muchísimos pasan por aquí. Los que van buscando la aventura por tierra y otros que van por barco. Pero entonces, ¿dónde es el tapón? En Chiapas, en Tapachula sobre todo. Ahí es el tapón. El que pasa a Tapachula tiene gran parte del camino ganado. ¿Verdad? Pero después está el otro tapón, que es Ciudad Juárez, y también está Tijuana, que es en el lado de California. Bueno, el caso es que solamente ahí, en Tapachula, ahí hay decenas de miles de migrantes atrapados de todos lados, hermano.
Solo el año pasado México deportó a 106,000. El 40% de esos 106,000, o sea, aproximadamente 41,000, 42,000 de esos deportados son de Guatemala y de Honduras. El año pasado, 900 migrantes murieron en el trayecto de Estados Unidos, ahí en México. 900. Muchísimos nicas murieron también allí. Y recordemos las dos tragedias, las dos peores tragedias de migrantes centroamericanos que han ocurrido ahí en México. La primera fue en 2010, acordate, cuando los sicarios de un cartel de drogas, ¿te acordás de eso, verdad? Asesinaron a 72 migrantes en Tamaulipas, ¿te acordás? Cuando descubrieron esa fosa, fue algo espantoso aquello. Los acribillaron a balazo, horrible fue. Y la otra tragedia fue el año 2021, cuando iban en un camión repleto de migrantes, se volcó y ahí murieron, ¿te acordás de esas fotos también? 55. O sea, ahí hay tragedia tras tragedia. El fenómeno migratorio de América hacia Estados Unidos es muy fuerte. Y los mexicanos han aplicado la doble moral. Dicen que no reprimen, pero sí reprimen. Sí devuelven, sí deportan, sí echan presos. Y en condiciones deplorables, como en las cuales estaban los migrantes el día lunes, por la noche, en Ciudad Juárez. Ya te digo, dicen los familiares que los llegaron a echar presos ese día. La versión de López Obrador es que eran gente que había deportado a Estados Unidos y que iban a ser deportadas hacia sus países de origen por México y que por esa razón hubo la protesta. Esa es la versión de López Obrador. Ahora, también es verdad, y hay que admitirlo, de que una parte de esos migrantes no son buena cosa, son delincuentes. Eso es verdad. Y también es verdad que la población de Ciudad Juárez vive presionando a las autoridades locales porque hay demasiada gente en los cruceros, que le llaman ellos, en los semáforos. Entonces, que hay que quitarlo, que además los acusan de robar, los acusan de ser violentos con los conductores y los pasajeros de los vehículos. Entonces hay presión para que los saquen de las calles. Eso también es verdad. Y además hay una población mayor en la ciudad con la misma capacidad de servicio. Eso también es cierto. Pero no menos cierto es la actitud, la conducta de doble moral del gobierno de López Obrador. Vive pidiendo que no maltraten a los mexicanos en Estados Unidos, que qué barbaridad. Pero nos aplica el garrote a los centroamericanos, que fue lo mismo que hizo Peña Nieto, lo que hizo Calderón, lo que hizo Fox. Lo que hicieron, bueno, que desde Fox más o menos para acá es que se incrementó la migración irregular. Migrar no es un delito, lo viven diciendo ellos, y sin embargo viven garroteando a la gente. Esa es la verdad. Ahí hay denuncias, porque vos sabés que los migrantes tienen que recibir una tarjeta provisional para poder estar en México un rato. Entonces, solo dan determinada cantidad por día. Entonces, querer obtener esa tarjeta, tenés que sobornar a los funcionarios de migración allí en Tapachula o en otra de las ciudades fronterizas del sur de México. Y el gobierno mexicano como que se está abocando, como si ese asunto no es suyo, pues. Es muy, muy triste, pues. Y a mí lo que me choca es la doble moral. Ahora viene la sopilotera, ¿verdad? Porque la extrema derecha mexicana está aprovechando eso como que si alguna vez les han importado la vida de los inmigrantes, nunca les ha importado ni los inmigrantes centroamericanos o de América Latina que van para Estados Unidos y pasan por México, ni mucho menos les han importado los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos. Entonces la extrema derecha ahora está aprovechando esto para pulverizar a López Obrador y lo acusan de genocidio, de no sé cuánto, que debe renunciar, ¿verdad? Pero además llegan los sopilotes de
de Estados Unidos llegan ahí a transmitir, a condolerse, qué barbaridad, y transmitir y aprovechar para que le vuelen riata al gobierno mexicano. O sea, pero es responsabilidad del gobierno. Se descuidaron, si vos querés, o simplemente no les importaba la situación de los migrantes en esos centros de retención. Cualquiera de las dos cosas. Entonces ahora están pagando un precio político muy elevado. Ahí ves un montón de sopilotes. Hay un sopilote que se la da de gran periodista allá que vive en Miami. Yo no quiero mencionar su nombre porque ese tipo es repugnante y repulsivo. Ay, nomasito, se fue a Ciudad Juárez a transmitir, condolido, aquí la tragedia, y por qué causó, y no sé cuándo. ¿Cuándo les ha importado lo que pasa con los migrantes? Solo les importa cuando políticamente lo pueden usar contra gobiernos contra los cuales ellos luchan. Solo entonces. Entonces ahora todo el escándalo que están haciendo en las redes sociales y en los diarios mexicanos, en los medios mexicanos, como que si les importara la vida de los compañeros que ahí murieron. ¿Cuándo les ha importado lo que pasa con los guatemaltecos, o los nicaragüenses, o los salvadoreños, o los hondureños, o los ecuatorianos? Nunca les ha importado, nunca. Y además, si les importara la vida de ellos, presionarían para que hubiese más ayuda a esos países para que la gente no estuviera forzada a irse. Ah, no. Ellos no les interesa, son miserables, pobres, pordioseros, que vayan allá a su país, borrachos, que no, así hablan. Esa es la extrema derecha. Ahora de pronto, pues, son los más solidarios. Vas a ver las entrevistas, los dramas y no sé cuánto y no sé qué. O sea, que hay dos caras de la misma moneda, pero eso no exime responsabilidad al gobierno mexicano, no lo exime. Esa es la verdad, pues. En mi opinión. Fíjate bien. En lo que va del nuevo año fiscal de Estados Unidos, creo que el año fiscal en Estados Unidos, creo que empieza en septiembre, ¿no? Cada septiembre, creo que es así. Creo que los primeros de septiembre empieza el año fiscal gringo, pero no estoy seguro. Bueno, en lo que va de ese año fiscal van 800,000 que ya han sido detenidos por los yanquis y devueltos. 60% de esos 800,000 pasó por Ciudad Juárez. Entonces tienen razón las autoridades locales de sentirse presionadas. Tienen razón. Pero también hay que dar condiciones decentes. Los van a detener, los van a meter en... Pues entonces den condiciones decentes. Y esas condiciones decentes no solo... Yo no estoy hablando que los pongan en un hotel, no. Pero condiciones decentes. En la dormida, en la comida, en tener condiciones de seguridad, no maltratarlos. No son, a menos que los consideren prisioneros, reos. Y aún así, pues, pero bueno. La verdad es que estaban encerrados y no los sacaron, no les abrieron las puertas. Ahora también, una vez desatado el incendio, es difícil pedirle a alguien andar a abrirle, porque eso está ardiendo. Y además está lo masón. Es difícil también. Las cosas son complejas. Es difícil juzgar, pero hay hechos objetivos, pues. Y no había, en ese lugar no había condiciones para tener a tanta gente ingresada. No había condiciones. 83 que fueron evacuados, más 66, 68 que resultaron heridos o muertos. Estás hablando de más de 140 personas. Y ahí no hay condiciones. Pues en fin. Aquí habrá que... Esto va a traer mucha cola. Pues. Mucha cola. Son las 7:01. Quiero ahora hablar de otras dos cosas que son tristes. Y de todas se puede aprender. De todas. Esta que les voy a mostrar ha sido poco difundida, pero es... Lo importante es por qué ocurrió. No lo que ocurrió, bueno, también lo que ocurrió, pero lo más importante es por qué ocurrió. Esta localidad de Brasil se llama Buriticupu.
queda en el estado de San Luis. Eso es al noreste de Brasil. Esa es una ciudad pequeña relativamente, tiene 70, 80 mil habitantes. Pero miren lo que son las distancias en Brasil, ¿verdad? La distancia entre Managua y Puerto Cabeza es más o menos 620 kilómetros, ¿no? Que es la ciudad de mayor importancia más lejos de Managua. Puerto Cabeza queda más o menos a la misma distancia de San Salvador y de San José. Más o menos. Hay un triángulo casi perfecto en distancia. Y eso es lejos para nosotros. En Brasil, esta ciudad de Buriticupu queda a 1.650 kilómetros de Brasilia. Y eso está cerca. Para la enormidad geográfica de Brasil, eso está cerca. 1.650 kilómetros al norte de Brasilia. Brasilia es la capital. Y queda en lo que hace 40 años ya era selva del Amazonas. Esto es importante, por eso que creo que podemos sacar lecciones. O sea, eso ya iniciaba la selva del Amazonas. ¿Qué pasó? En estos 40, 45 años destrozaron la selva del Amazonas. Y el resultado es lo que van a ver en esa foto, las cárcavas que se formaron. Es verdad, llovió un poco más de lo habitual, no mucho más, pero un poco más de lo habitual en la zona. Pero el agua antes en la tierra tenía una protección natural frente a tanta agua. Los árboles, esos ya no existen. Resultado, se armaron esas cárcavas de hasta 70 metros de profundidad. 70 metros, o sea, casi, más de media cuadra para abajo. Menos mal que en la zona periférica de la propia ciudad. Pero vos te imaginás, o sea, se hundió la tierra 70 metros. Y hasta de ancho, hasta 500 metros, perdón, de longitud, hasta 500 metros de longitud. Y las fotos son elocuentes. Y hay un video que tomó un dron, que lo estamos transmitiendo, y ahí ves el daño causado, ¿no? Por el agua, pero sobre todo porque destrozaron los bosques. Entonces de esto podemos aprender nosotros. Los árboles, la vegetación es una protección natural para vos como habitante y para la tierra. Es su protección porque absorbe toda esa cantidad, porque evita que discurra libremente las correntadas que se forman por la lluvia, que la lluvia no las puedes evitar. O sea, hicieron lo que quisieron. Destrozaron esa parte del Amazonas y ahora el Amazonas queda muchísimo más adentro. Como unos 700 kilómetros hacia el occidente de esa ciudad. O sea, imagínate todo lo que han destrozado. Entonces, estas son las consecuencias. Y yo creo que, ¿por qué tenemos que aprender? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo máximo. Y eso no depende solo de las autoridades, del gobierno, Marena, o del movimiento ambientalista, o del ejército de Nicaragua y el batallón Bozaguá. No, sobre todo depende de nosotros. ¿Verdad? Y vigilar el cuidado de los bosques, de las pequeñas áreas boscosas que hay cerca de las ciudades. Hay muy poquitas, pero hay. Y a veces nosotros mismos somos de lo más irresponsables e indiferentes. Entonces nos pasan. Queremos evitar tragedias como esta, que no es que nos va a ocurrir lo mismo, pero puede pasarnos, sobre todo en zonas que hemos despalado. Y usted y yo sabemos que hay bastantes zonas despaladas en el país. Ha habido un enorme esfuerzo de reforestación. Pero, hombre,
Si la reforestación es carísima. Eso no es, no creas que es, pues con 10 millones de Córdoba ya estás loco. Hay muchos países que han ocupado la reforestación aérea, es decir, lanzan desde aviones semillas para que espontáneamente, con el transcurrir de los años y de la lluvia y del sol, puedan emerger. Pero es carísimo. O sea, vos podés sacarle a una manzana de bosque, cedro real, caoba, lo que vos querrás. Le podés sacar, vas a ponerle que le sacaste, una exageración, $10 millones. Sí, pero el daño a la naturaleza es muchísimo peor. Y además, reforestarlo es muchísimo más caro. ¿Verdad? Entonces yo creo que este tipo de eventos que pasan fuera de nuestro país nos pueden ayudar a entender cuáles son las consecuencias de nuestro descuido, de nuestra indolencia. Y repito, esto es sobre todo de nosotros. Es cierto, las autoridades tienen que ser firmes, esto es verdad. Con el tráfico de madera preciosa, por ejemplo, ahí en la cordillera de Dipilto, ahí han ocurrido verdaderos desastres causados por los madereros. Eso es verdad. En el lado de Ciuna también es verdad. Ciuna, Bonanza, Rosita. Eso es verdad. Esto es cierto. Pero, o ahí en el lado de Chinandega, como han hecho con los manglares, han destrozado manglares. Sobre todo las camaroneras estas privadas. Entonces, es verdad, hace falta mano firme del Marena, que los delegados del Marena no se dejen apantallar ni manosear y sean firmes, eso es verdad. Pero la labor principal es de nosotros, los ciudadanos, es lo que yo creo. Esas cárcavas que se formaron ahí, los abismos pues que se formaron ahí, hermanos, son impresionantes. Son verdaderamente impresionantes. La profundidad, la ciudad no está en peligro todavía, pues, pero lo que falta para que esté en peligro. Y la tercera cosa son las 7:10, que creo que también vamos a aprender. Es lo que pasó en un pueblo precioso, pueblo mágico. O sea que hay una categoría de la UNESCO, los pueblos mágicos, que tiene determinadas características. Un pueblo pintoresco que queda en los Andes ecuatorianos, que se llama Alausí. La cabecera se llama San Pedro de Alausí. Un pueblo indígena que tiene dos características. Hay mucha gente que ha emigrado y mantiene a las familias, con lo que logra recabar con su trabajo en España, sobre todo, en los países vecinos, Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Y los que viven ahí viven de la tierra principalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Fíjense bien. Esto queda al pie de dos cerros de los Andes, más o menos 2.500 metros tiene el pueblecito. Pero es que vos ves la fotografía y las tomas aéreas del pueblo antes de la tragedia y era un pueblo precioso. Repito, pueblo indígena. Esto es muy importante para que entendamos lo que pasó. Entonces, el 9 de diciembre del año pasado, hace más de 3 meses, 4 meses ya, la gente alerta de que ha detectado grietas en las faldas de los cerros vecinos, porque eso queda en un valle, pues, en una olla le llaman también, olla con HY, le llaman también olla o valle, pues, en medio de los cerros. Son varios cerros, el Cerro Gampala, el Cerro Dana, el Cerro Chiripungo, ¿verdad? Entonces ahí está el pueblo, que además es viejísimo, del siglo XVI, que se fundó. Entonces, la gente advierte que la carretera incluso está siendo afectada. Porque hay una carretera que va serpenteando, es una culebra, como serpentea, porque va bajando por los cerros, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces, esa carretera empezó a ser afectada 9 de diciembre.
¿verdad? Las cosas se fueron agravando y la gente diciendo, miren que aquí está pasando esto, aquí se nos va a venir el cerro encima. Se organizó la gente, alguna ayuda recibieron y les dijeron que evacuaran. Sí, o habían algunos cuantos albergues para evacuar, pero la gente solo tiene eso en esa casa, esos animales o esos enseres domésticos. Y no le ofrecieron, te vamos a ayudar, te vamos a ir a sacar y te vamos a alojar en tal lugar y después te vamos a hacer una casa o te vamos a buscar una casa. No, salgan de ahí. ¿Cómo voy a salir? Decía una indígena. ¿Cómo voy a salir si ahí lo único que tengo en la vida es eso? Dice. No me dicen que salga y que me van a dar un lugar. No, me dicen que me salga y que deje todo. Es fácil decirle eso a un pobre. Salite, pues. Lo importante es la vida. ¿Y después qué? ¿Dónde van a ir a comer? ¿Dónde van a ir a dormir? ¿Dónde van a ir a trabajar? Resultado, pues, la mayor parte de la gente lo que hacía era dormir en los albergues y alguien se quedaba cuidando en las casas. Eso es lo que estaban haciendo. Porque, ya te digo, desde 9 de diciembre avisando que estaba pasando eso. Las cosas se agravaron en las últimas 2 semanas. De manera que ya la carretera, por ejemplo, se había hundido hasta 5 metros, una parte de la carretera. ¿Verdad? Y pegando gritos la gente. Y nada. ¿Hasta qué pasó? Se deja venir el cerro, uno de los cerros, sepulta a gran parte, si no a todo un barrio. Imagínate que sacaron un cadáver de una niña de 3 años que estaba a 5 metros de profundidad y no han encontrado a los demás. No han llegado a los techos de las casas. ¿Te imaginas la cantidad de tierra que cayó allí? Bueno, en total llevan 12 cadáveres rescatados, pero hay 67 desaparecidos, o sea que es probable que lleguemos a una cifra alrededor de los 80 muertos. Todos pobrecitos. 31 heridos. Hay 163 casas destruidas. O sea, eso te da una idea de cómo la gente sí obedeció, sí se fueron, ¿verdad? Pero alguien que tenía que cuidar la casa. Entonces, hay el caso de una familia que es muy, muy dramático, ¿verdad? Que estaba en una parte que se consideraba medianamente segura porque estaba fuera de donde se preveía de que iba a caer la corriente de lodo y de tierra, ¿verdad? La familia Pérez Morocho. Entonces, el cipote menor había salido, porque eso fue a las 9:30 de la noche del domingo. Lo que pasa es que la envergadura de la tragedia se supo hasta el lunes. Entonces, el chavalo menor se fue a ver a la novia. Daniel se llama el chaval. Y parece que el perro, él era el que los cuidaba, se va con el chavalo. Un labrador, Jacob, se va con él. Cuando ocurre la tragedia. Entonces vos veías, hay videos, hay fotos del pobre perro escarbando donde vivían, buscando a su familia. Ahí quedaron sepultados 5 personas. Para que tengas una idea, pues. Los Pérez Morocho. Y además quedaron otras mascotas, otros 2 perros y 3 gatos. Entonces, el perro escarbando. Entonces, de aquí que aprendemos, nosotros tenemos un sistema de prevención formidable, ejemplar, que se asienta en la organización ciudadana. Yo les contaba el otro día cómo me explicó el doctor Guillermo González, cómo que el SINAPRED no es un aparato burocrático, tiene un personal reducido a nivel central y nada más. Aquí no hay, decía el doctor González, no hay delegaciones en los municipios. En los municipios, ¿cuál es la delegación del SINAPRED? La gente organizada en los Comopred. Y después hay organización local en las comarcas, en los caseríos.
¿verdad? Y todo el mundo ahí va evaluando la situación, se informan, tienen planes de prevención y de atención a desastres, saben dónde hay que huir, si se viene un huracán, si se viene la lluvia, lo que sea. Saben dónde hay que albergarse, lo tienen previsto. Pero además, el SINAPRED, el gobierno en general, cuando hay una situación que hipotéticamente nos puede llevar a una tragedia como la que ocurrió en Alausí, ¿verdad? Entonces hay planes que inmediatamente se mitiga, se atiende. A nosotros no nos hubiera pasado eso de Alausí. No, sabiendo desde 9 de diciembre no nos pasa eso. Hubiéramos evacuado a todo el mundo dándoles condiciones dignas, garantizándoles alimentación y demás, y sitio donde meter sus cosas y sus animales, a la espera de lo inevitable. Te aseguro que así hubiera sido, sobre la base de la organización de la propia gente. A nosotros no nos hubiera pasado. Nosotros hemos aprendido, y con mucha dureza, de las tragedias que nos han ocurrido, sobre todo de aquella del Casita. O sea, lo del Casita y Arnoldo Alemán, ahí está retratado a la UCI con Guillermo Lazo. La gente advirtiendo lo que va a pasar, lo que va a pasar les vale, porque son gente pobre, porque son un pueblo perdido en el monte, en los cerros de los Andes. Entonces la gente no les interesa, son gente que no les aporta a ellos, no son votos, gran cantidad de votos en una ciudad pequeña. Y ahí está el resultado. O sea, a los ricos no les interesa nunca la vida de los pobres. No les interesa. Esa es la verdad. Entonces, cuando vos tenés a los pobres mandando a un gobierno de los pobres, para los pobres y por los pobres, tenés un comportamiento diferente y tenés el SINAPRED. Ya te digo, el SINAPRED, cuando hay conferencias de prensa, cuando hay una emergencia, las conferencias de prensa abundan. No es que no hay, es que hay en demasía y se difunden por todos lados. Redes sociales, medios de comunicación, páginas web, para que todo el mundo tenga la información disponible. Y después si hay asambleas en los lugares y demás, que todo el mundo debe estar enterado. Los secretarios políticos del Frente Sandinista son los que se ponen a la cabeza de las emergencias y garantizan que toda la gente esté protegida. Hay casos que son inevitables, claro que sí. Lo que quiero decir es que depende del tipo de gobierno que vos tenés, de ahí va a depender la protección de tu vida. Y un ejemplo clarísimo pues, un gobierno indolente que no le interesa la vida de las personas, tanto el presidente Lazo, que está a punto de ser destituido, como del alcalde y como del gobernador, porque esos son, gobernador no es prefecto, creo que le llaman, algo así, que son por las provincias, pues. Como perdieron las elecciones, no les interesa. Entonces iban de viaje, ya van a entregar y ya se van. Entonces no les valió lo que pasaba con la pobre gente. Y ahí tienes imágenes, fotografías y videos que te parten el alma de la gente. Fíjate cómo es, ¿verdad? Cómo es de profundo profundo, no sé si llamarlo así, como es la cantidad de tierra que taponeó, que cubrió el barrio entero ese. Nueva Alausí se llama. Y también afectó a otros barrios, pero bueno, sobre todo Nueva Alausí. ¿Cómo es o cuánto es la cantidad de tierra que la pobre gente, porque es la propia gente, han llegado bomberos de otras ciudades vecinas, etcétera, pero es la propia gente que con pico y pala empezaron a cavar para buscar cómo rescatar a los suyos. Rescataron a uno vivo y ya murió, un chaval, murió ya. Pero bueno, entonces, ¿cómo será que van cavando y cavando? Si ya estás a 5 metros, ¿cuándo logras empujar con una pala la cantidad que recogen y lanzarla encima? Necesitas una fuerza descomunal y eso lo puedes hacer 1, 2, 3 veces, pero pasar ¿cuánto tiempo? Y en la medida que vas profundizando es imposible ya. Entonces, ya empezaron a entrar las maquinarias y es muy triste, pues. Es muy triste que ocurran estas cosas de las cuales aprendemos a valorar lo que tenemos y a potenciar lo que tenemos. Cuando la gente nos dice, está pasando esto, hay que tomar medidas, hay que tomar medidas, hay que ir a investigar. Ahí mandaron expertos y técnicos y que estaban haciendo un plano y que no sé qué.
Sí, hay que evacuar, dijeron la semana pasada. Tienen que evacuar. Ajá, pero dale condiciones, hombre. Le vas a ayudar, le vas a poner un camión para sacar sus cosas. ¿Dónde los vas a ir a alojar? No es salgan. Si no, ahí se van a morir. No es así la cosa. No es así la cosa. Pues te digo, es como cuando hay dos tipos de gobierno. Eso es todo. Una pausa, ya volvemos. Son las 7:22. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:26, me está recordando el doctor José Manuel Fuertes, propietario de un ¿cómo le diríamos ahí? Una barriada. Bueno, no importa. Me está recordando que mañana es el primer ejercicio multiamenaza organizado por el SINAPRED. Mañana, antes de irse de vacaciones, ya nos vamos. Hoy es el último día para nosotros, ¿verdad? Para ustedes, los que trabajan en el Estado, es el viernes. Y para los que trabajan en la empresa privada, van directo a la Semana Santa. Tengo un par de aquí que van de viaje, que tienen que trabajar. Ustedes son los esclavos. Yo también, pues. Lo que no voy a hacer es el programa, eso es todo. Pero seguimos trabajando en otras cosas. Bueno, entonces mañana el ejercicio multiamenaza. 2 notitas antes de hablar de un tema de la mano de Fidel. 2 cosas importantes que han pasado. Bueno, 2 temas importantes más bien. Bueno, ayer, no, hoy para nosotros, sí, para ellos también, porque para nosotros fue ayer, probablemente es hoy. El expresidente de la isla de Taiwán, por primera vez un expresidente visita China, o sea, su patria, China continental. Se llama Ma Ying-jeou. Ying-jeou es su nombre y Ma es el apellido, ¿verdad? Todos somos chinos, dijo al llegar a Nankín. Y se fue al mausoleo del primer presidente de la República de China, Sun Yat-sen. No va a ir a Pekín, pero sí va a andar ahí creo que va a Cantón, a Wuhan. Interesante, ¿verdad? Este es un golpe político, diplomático de China formidable, mucho más importante que establecer relaciones con nosotros, pues, por ejemplo, con los países de aquí. Porque es un mensaje directo tanto a los yanquis, que son los que patrocinaron el fenómeno artificial de Taiwán. Son los yanquis japoneses, los dos. ¿Verdad? Un golpe diplomático durísimo, porque uno que fue presidente de esa isla de Formosa se va a China, pues, y dice, todos somos chinos. Y entonces además de la vieja tradición imperial china, pues él no es ningún comunista, nada que se le parezca, pues, pero bueno. Es la primera vez desde 1949 que uno que se autodenomina presidente de Taiwán llega a China, pues. Este fue presidente entre 2008 y 2016. 8 años fue presidente de la administración taiwanesa. Incluso en el 2015 él fue como presidente. Pero fue a Singapur y ahí se encontró con Xi Jinping en Singapur, no fue en China. Es la primera vez que llegan a China. Interesante, ¿verdad? Un golpe político muy importante. El hombre va a estar ahí hasta el 7 de abril y va con su familia, va con académicos, con estudiantes de Taiwán. Él es todavía parte de los dirigentes de su partido, pues, del Kuomintang, ahí que está en la oposición ahorita, en Taiwán. Solo hay 13 países ya en el mundo que reconocen a Taiwán como nación independiente, entre ellos Guatemala. Creo que Guatemala es el único, no sé si Dominicana también, de América Latina. Y después están las colonias de Europa, pues, las colonias yanquis de Europa. Esa es una. La otra, que me parece también importante, es por la declaración que ofrece. No por él
Bueno, es importante, toda persona es importante por sí misma, pues, pero no por lo que, sino esa frase, bueno, es la combinación de las dos cosas. Es la frase más que no dice las dos cosas realmente. Yo me equivoqué al principio. A ver, usted, seguramente la mayor parte de quienes me han oído han visto en las redes sociales, sobre todo, ese pleito que se tienen en la familia real de Gran Bretaña, del Reino Unido, por el chavalo que rompió con su mamá, con su mamá, no, si su mamá murió, hijo de la princesa Diana, con su abuelo y con toda la familia y su papá. Y se jaló, se casó con una plebeya, renunció a sus títulos y se fue. Pero es que eso ha sido un escándalo de proporciones mayúsculas, sobre todo por lo siguiente. Resulta que él descubre que había una empresa propietaria de muchos medios de comunicación en Reino Unido que los estaba espiando. Le tenía intervenido el teléfono, había micrófonos en su apartamento. Y entonces él se da cuenta, y además se da cuenta que su familia lo sabía de antemano, pero que no protestaban porque hay una frase que los educan a ellos. Nunca, la familia real nunca se queja ni da explicaciones. A la prepotencia. Ni nos quejamos ni explicamos. No nos quejamos por lo que nos hacen, tampoco explicamos por lo que hacemos. Es la filosofía del imperio de la... Chica, hermano. El caso es que entonces el tipo, Enrique, demanda, ¿verdad?, a esta empresa y también lo acompaña Elton John, famoso cantante, y otras celebridades, porque también fueron espiados por esta empresa que es la dueña de un panfleto de lo más desagradable que se llama el Daily Mail, que es el que vive de los escándalos, del morbo, de la mentira. Entonces, yo creo, esto ya le voy a decir la frase que dijo el hombre, pero yo creo que la sociedad británica es la más podrida que la gringa. Es la sociedad más podrida de toda del capitalismo desarrollado. O sea, su podredumbre además es fétida, con instituciones anquilosadas y obsoletas como la monarquía. ¿Verdad? Pero además, porque, digamos, todo el maniqueísmo con el que se manejan, y además la maldad con la que ellos trabajan en sus relaciones exteriores e interiores, te evidencian gente perversa. O sea, la clase dominante en Gran Bretaña es perversa. Solo me acuerdo de las masacres que hayan habido, cómo destrozaron toda la organización sindical que parió al Partido Laborista, y ahora el Partido Laborista es enemigo de los trabajadores. Y la masacre que hayan. Entonces, ellos son los británicos, pues son los padres de la maldad en el ejercicio de gobernante, de la maldad ejercida sobre todo el mundo, sobre también otros ricos, pero sobre todo sobre los pobres. La maldad. Entonces dice el príncipe Enrique: las pruebas que he visto demuestran que los periodistas al que él acusa, de esta empresa que se llama Associated Newspapers Limited, o sea, Periódicos Asociados Limitados, que es la editorial dueña de este panfleto llamado Daily Mail. Repito entonces, las pruebas que he visto demuestran que esos periodistas son delincuentes con poderes periodísticos. Esta es una frase que aquí se la podemos aplicar a un montón de sicarios. Delincuentes con poderes periodísticos que deberían preocuparnos a todos y cada uno de nosotros.
esto es lo que me llama la atención. Es una buena frase, ¿eh? Delincuentes con poderes periodísticos. ¿Cuántos teníamos aquí? Menos mal que la mayoría ya están liquidados. Y liquidados porque a nadie le importan y liquidados porque ellos vendieron su conciencia a Estados Unidos. Y ahora son cualquier cosa. Baratija. Delincuentes con poderes periodísticos. Son las 7:36. Es que ayer con un amigo estábamos discutiendo cuáles son, digamos, 5 años plazo. ¿Qué nos puede pasar? Yo creo que lo peor que nos puede pasar es una tragedia tipo terremoto, hermano. Eso sí que nos acabaría. Nos vamos a levantar, obviamente, pero todo lo que hemos avanzado sería un gran retroceso, un terremoto que cualquier ciudad. Porque vos sabés que los sismos pueden afectar a cualquier ciudad del Pacífico. Y ahí, Rivas ya fue destruida por un terremoto. Masaya fue afectada. León y Managua, ya sabemos, pues, Chinandega. O sea, un terremoto no solo Managua es la que corre riesgo, no, hombre. Eso es lo peor, creo yo, que nos podría pasar. Pero me quedé pensando y me acordé. Aquí lo hemos abordado 2 o 3 veces, pero creo que vale la pena volverlo a recuperar. Una famosa reflexión que hizo Fidel cuando se cumplieron 60 años de su ingreso a la universidad en el año 2005. Entonces, o sea, él ingresó a la universidad en 1945. Entonces se cumplen 60 años y él llegó a la universidad y hubo un acto, fue en la escalinata de la Universidad de La Habana. Y había un chavalero, yo no sé cuántos habrían ahí, pero un montón. Ese video fue famosísimo, porque además él habló como 3 horas. Y entabló diálogo con el cipoterío. Y dijo muchísimas cosas. Es muy, muy importante ese discurso de Fidel. Uno de los más importantes que él dictó a lo largo de toda su vida política, y eso es decir bastante, ¿viste? Uno de los más importantes discursos de Fidel es ese, 17 de noviembre de 2005, en escalinata de la Universidad de La Habana. Bueno, en el aula magna también, ¿verdad? Pero bueno. Entonces ahí dijo lo siguiente. Yo lo junté todo. Una parte consecutiva y el párrafo final es más adelante. Se lo voy a leer de nuevo. ¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario? ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? Cuando los que fueron de los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes, ¿qué hacer y cómo hacer? Si nosotros, dice Fidel, al fin y al cabo hemos sido testigos de muchos errores y ni cuenta nos dimos. Es tremendo el poder que tiene un dirigente cuando goza de la confianza de las masas, cuando confían en su capacidad. Son terribles las consecuencias de un error de los que más autoridad tienen, y eso ha pasado más de una vez en los procesos revolucionarios. Son cosas que uno medita, dice Fidel. Estudia la historia, qué pasó aquí, qué pasó allí, qué pasó allá. Medita lo que ocurrió hoy y lo que ocurrirá mañana. ¿Hacia dónde conducen los procesos de cada país?
¿Por dónde marchará el nuestro? ¿Cómo marchará? ¿Qué papel jugará Cuba en ese proceso? Le sobran a ellos todos los tanques y a nosotros no nos sobra ninguno. Toda su tecnología se derrumba. Es hielo al mediodía en medio de un parque caluroso. Y otra vez, como cuando teníamos 7 fusilitos y pocas balas. Hoy tenemos mucho más que 7 fusiles. Tenemos todo un pueblo que ha aprendido a manejar las armas. Todo un pueblo que, a pesar de nuestros errores, posee tal nivel de cultura, conocimiento y conciencia que jamás permitiría que este país vuelva a ser una colonia de ellos. Y entonces viene la frase lapidaria final, la frase por la cual se recuerda este discurso. Este país, Cuba, puede destruirse, voy a repetir. Dice Fidel, este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Los que no pueden destruirla son ellos. Nosotros sí. Nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra. ¿Estamos claros? Yo creo que eso aplica a cualquier proceso revolucionario. La única forma de destruir la revolución, cuando ha ocurrido una revolución como la nuestra, la única forma de destruirla es que los propios protagonistas la destruyan. Por errores, en su apreciación, en su ejecución, por descuido, por lo que vos querrás. La única forma, dice Fidel. Pero creo que la pregunta más importante de todo esto, además de esta reflexión tan profunda, la pregunta más importante que hace Fidel y que quiero que examinemos es cuando él dice, ¿puede ser o no reversible un proceso revolucionario? Entonces yo me acordé que en los años 80, nosotros decíamos que la revolución era irreversible, que no había forma de cambiar las cosas. ¿Qué ocurrió? ¿Se revirtió la revolución después de la derrota electoral en el 1990? Esencialmente, no. Fíjense bien, estuvieron a punto de revertirla si Daniel no gana en el 2006. Si Daniel no ha ganado en el 2006, esta revolución que nosotros hicimos ya habría sido reversible, revertida. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quedó incólume de la revolución? Primero, la Constitución. Una Constitución surgida del seno del pueblo, consultada mediante cabildos, más de 800 o 900 cabildos, en plena guerra. Carlos Núñez, comandante de la revolución, al frente de aquella Asamblea Nacional Constituyente que se hizo constituyente y que anduvo por todos lados con una propuesta de constitución y la gente aportando. Primero. Segundo, Fuerzas Armadas. Ejército, Policía Nacional y las entidades del Ministerio del Interior en aquella época, que es el Ministerio de Gobernación. Fuerzas Armadas, segundo. Y tercero, Frente Sandinista como la máxima expresión organizada del pueblo. No la única, la máxima. Esas tres cosas quedaron intactas para 1990. Evolucionaron o involucionaron, según como lo vea, en los siguientes 17 años. La Constitución quedó básicamente igual, aunque
La reformaron para privatizar los bancos después que ya los habían privatizado. O sea, primero los privatizan, permiten la apertura de bancos privados y hasta después reformaron la Constitución, por ejemplo, pues. O los recursos mineros también los privatizaron y estaban nacionalizados por la Revolución. Primero la Constitución empezaron a manosearla, después quitaron quitaron la esencia del Consejo Supremo Electoral en aquellos tiempos, que era tener un ejército de maestros y de maestras como los miembros de la Junta Receptora de Votos, por ejemplo, pues. Los destrozaron eso. Se empezaban a revertir todo el andamiaje jurídico. Después manosearon la Corte Suprema de Justicia, manosearon la Contraloría y hicieron chanchada. ¿Verdad? Después. Pero el ejército lo comenzaron a manosear también. ¿No? Lo utilizaban. Me acuerdo bien cuando Javier Carrión, que estaba de jefe del ejército, el tercero, sacó los tanques. ¿En serio? Para evitar que la gente votara por el frente. No, a mí no se me olvida eso. Así ocurrió. Pero además, lo habían reducido a la mínima expresión, no le renovaban sus equipos, les pagaban una miseria a sus oficiales y a sus soldados. Las bases estaban abandonadas. Los locales donde residen, porque querían disolver el ejército. Era su propósito. Era la orden de los yanquis, disolver el ejército. Entonces lo fueron asfixiando. Y la policía la limosnearon. ¿Te acordás? Cuando la pobre policía tenía que andar pidiendo reales en las calles para poderse sostener. A mí no se me olvida las sábanas rotas que sacaron los médicos y el personal de enfermería y demás del hospital Carlos Roberto Güemes. Sacaron las sábanas rotas a las calles, a la carretera. En aquel momento no había puentes de nivel, por supuesto. Diciendo, miren, así estamos y necesitamos que nos den presupuesto, porque el policía no tenía ningún valor para esos gobiernos. Y los corrompieron. ¿Cuántos casos? Los corrompieron. ¿No? O sea, estaban destrozando esos pilares del Estado. ¿Qué nos permite a nosotros frenar ese proceso de reversión? La victoria de Daniel en 2006. Y hoy hacemos de nuevo. Tenemos construido y recuperado esos instrumentos. El ejército, la policía, los órganos del Ministerio de Gobernación. Fortalecidos, disciplinados, queridos, apreciados por el Estado y por la gente. Además, educados en valores patrióticos. Luego tenés, ¿verdad?, la Constitución, que le hemos reparado algunas de las barbaridades que le hicieron. Y además, en otras cosas ya no tuvimos más remedio que dejarla y más o menos, más bien adecuarles un marco jurídico ordinario, pues, pero para evitar mayor daño. Pero después ya no podíamos hacer más. Y el Frente Sandinista, que ahora fortalecido por todos lados. ¿Qué salva también la reversión de muchos de los logros sociales? Hubo logros sociales que nos revirtieron. Educación gratuita y salud gratuita, por ejemplo, nos la quitaron. Empobrecieron a la gente al máximo, les pidieron un montón de gente, acabaron con las cooperativas, etc. Pero eso pudo ser mucho peor si no ha sido por el surgimiento del Frente Nacional de los Trabajadores, que creo que ahorita va a cumplir los 33 años. Creo que es en abril, creo. O ahorita en marzo o en abril. En abril creo que es. O sea, sin el FNT, que además Gustavo Porras, que su coordinador general, nos ha contado que fue una idea de Daniel. Sin el FNT, que era organizar un frente que agrupara a las organizaciones populares para resistir el embate neoliberal. Y Daniel insistió en el nombre de frente para hacer la
conexión política y mental, pues, entre frente a frente. Y además que es un frente realmente, un frente de masas, pues, en términos conceptuales ortodoxos. Bueno, el caso es que, si no ha sido el FNT, las movilizaciones de los sindicatos, sindicato de la salud, sindicato de los maestros, los transportistas, los estudiantes, los campesinos, los obreros agrícolas, si no ha sido esas luchas, nos hubieran arrasado mucho antes y aún no hubiera sido posible sostener los pilares de la revolución. Si no ha sido la gente del FNT. Parece mentira, pero es así. Yo siempre lo he dicho, pues, las luchas de los trabajadores en todas sus expresiones y de los campesinos en los años 90 impidió que fuera totalmente revertida la revolución que había costado tanta sangre. ¿Verdad? Entonces, ¿puede ser o no reversible un proceso revolucionario? Sí, puede serlo. De esa manera, esa es una manera la que ellos hicieron y quisieron completar, iniciaron ese proceso y casi lo logran, si no hemos ganado en el 2006. Uno. Y también puede ser reversible si nosotros dejamos que lo sea. Si nos equivocamos o si no sabemos hacer bien las cosas. Y nosotros hablo en el sentido amplio de la palabra, no nosotros los dirigentes, que diríamos en el caso de Daniel o del caso de los dirigentes del frente, no en ese sentido. Lo decimos nosotros los sandinistas, que somos sandinistas, que somos militantes, todos. Entonces la clave es cómo ir transitando de una generación de revolucionarios a otra generación de revolucionarios, tanto en la administración del poder gubernamental como en el liderazgo político, cómo va haciendo esa transición. Y eso no hay recetas. Eso depende de tus circunstancias, de las calidades que dispones, calidades humanas que dispones, de eso depende. Pero es un hecho que vos y yo hemos constatado que en mi generación y la generación anterior a la mía va desapareciendo. Porque nos vamos muriendo, es ley de la vida. Ese es un hecho irrebatible. Y que además, los mayores de 60 años somos la minoría en la sociedad. Una minoría, bastante minoría. Entonces vos tenés, por razón biológica, estás obligado a hacer la transición a la nueva generación de revolucionario. No es la nueva generación poblacional en general, no, de revolucionario. Y la nueva generación de revolucionarios no siempre es el chavalito, también puede ser de mediana edad, pero son nuevos revolucionarios, nueva generación de revolucionarios, como ocurrió con los chavalos que fundaron el frente y que después fueron pasando la antorcha a las nuevas generaciones de revolucionarios. Porque además fueron muriendo en el camino, lo fue matando la guardia. La inmensa mayoría de los fundadores del frente cayeron en combate. La inmensa mayoría. Y después fueron muriendo cuadros que no eran fundacionales, pero que eran de primera importancia, como Julio Buitrago, como Pedro Arao, como Carlos Agüero, como Luis Amán de Espinosa, como Arlenciú, como Germán Pomares. Fueron cayendo, pero siempre había quien tomara el relevo, la antorcha. Ahí era por necesidades de la guerra, ¿no? Y entonces todos los cuadros del frente siempre estaban acompañados por otros cuadros del frente. Y además su ejemplo irradiaba y eso impactaba en la juventud de la época que tomaba el relevo. Pues bueno, ahora son otras condiciones. Ahora vos lo tenés que hacer de manera organizada. Entonces vos ves, en el gobierno en el gobierno, equipo gubernamental, ha habido un gran avance en eso de ir organizando el relevo. Pero tiene más que ver con competencia o con calificaciones académicas o
o científica, de gente que sabe de determinada área y sabe y por eso la ponen. Tiene que ser, principalmente con eso, también combinado con convicciones políticas, obviamente, pero luego tener el aparato organizativo. Y no puede ser que sigamos poniéndonos una venda en los ojos y no ver estas realidades. Y esto tiene que ver, dice Fidel, ¿cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? En mi opinión, la esencia de esas ideas tiene que ser el antiimperialismo. La esencia. En la medida que la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua sea antiimperialista, es irreversible el proceso. Porque la contradicción fundamental es con el imperialismo. Y es el imperialismo norteamericano el que nos ha sometido a la pobreza, el que nos ha impedido tener una patria, el que nos ha querido someter. Y al revés, ha sido ganándole la guerra en todos los flancos al imperialismo, es que nosotros hemos podido construir la patria, hemos podido ir reduciendo la pobreza y hemos podido ir progresando. Es al revés también, las dos cosas. Entonces, para mí, la esencia de todo, de esa conciencia para volver irreversible el proceso revolucionario, es el antiimperialismo. Y si no, fíjense lo que ha pasado con los traidores. Pásenla bien en vacaciones. No sean borrachos, ni borracha. No, mentira. Pero pásenla bien, tranquilo. Si se van a solear, asoléense temprano o después de las 4 de la tarde para que no les perjudique la salud ni la piel. Pero sobre todo, descansen. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.